Mujeres, hombres, bueno, este es video de semana, ya lo saben. Ya les había dicho que iba a hablar un poquito más a fondo de la posible, que ahorita ya ni sé, con esta cuestión del coronavirus, que está muy cañón, no lo sé, pero más a fondo de la posible venida de Dimash a México. Bueno, les recuerdo que esa vez que las Dears nos reunimos en el Museo de las Culturas, junto con la Embajada de Kazajistán y el club oficial de Dimash Kudaibergen Dears México, se habló de esa posibilidad. Sin embargo, no es nada totalmente seguro porque no hay una fecha concreta. Sin embargo, el embajador habló de que están trabajando para que Dimash pueda venir. Se pensaba a mediados de este año, como por junio más o menos. Sin embargo, estaba siendo un poquito difícil concretar esa acción de que él pudiera venir a México por una cuestión, porque no encontraban una productora suficientemente capaz para que pudiera traer un concierto de ese nivel, un espectáculo del nivel que maneja Dimash. Entonces esa era como la razón principal. Pues cruzamos changuitos de que una productora pueda llevar a cabo esta chamba, más bien esta chambota, porque no me imagino, o sea, si de por sí hay artistas en Estados Unidos que es muy difícil traerlos a Latinoamérica o a México por el nivel de producción que tienen, por los costos, ahora no me imagino traer un monstruo de espectáculos de nivel que maneja Dimash desde Europa. Ha de ser pues el doble o el triple de costos y tal vez de dificultad, ¿no? Pero esperemos que sí se logre, esperemos que sí se haga. Yo creo que aquí en México, no sé, no conozco mucho de productoras ni nada, pero yo creo que Ocesa podría ser como la más indicada, no lo sé. Ustedes saben, ¿conocen alguna productora de un nivel de responsabilidad y de trabajo a la altura de este tipo de conciertos? Apúntenmelo abajo, por favor, para ver qué se puede hacer, ¿no? Pero bueno, nosotros como Dears tenemos el trabajo, la chamba de seguir difundiendo la música de este maravilloso artista, las canciones, de seguir reproduciendo en su canal de YouTube sus videos, su música, compartirlo en redes sociales, hablar de él. Ya les había dicho, la propaganda de boca en boca es súper poderosa. Invitar a los demás a que lo escuchen, a conocerlos. Yo sé que van a quedar pensados de él como uno no está, ¿verdad? De pedirlo en las radios, a los locutores, de pedirlo en las televisoras, que hagan reportajes sobre él, que lo conozcan, que lo difundan. Esa como Dears es nuestra chamba, ¿verdad? Entonces hagámosla entre todas, porque todas queremos ver a Dimash, ¿o no? O al menos yo sí, ya está, hice el marrano, ¿verdad? Porque yo quiero estar hasta abajo, hasta adelante. Sí, cómo no, para que cuando baje a saludar, véngase para acá. Me firmo un autógrafo, fotaxa, sí. Entonces, también les iba a comentar, esa vez que fuimos a hacer lo del Rotabay, ya no lo puse en el video porque iba a ser larguísimo, pero también había una pequeña exposición de Kazajistán. Y grabé un poquito, porque ya le iban a quitar, ¿verdad? Pero grabé un poquito, había unos vestuarios súper hermosos, tradicionales de allá, libros, unas pancartas de él, con las cuales también me tomé foto. Vamos a ponerlo por acá, porque ya saben que, como buena fan, claro que sí, abracé al cartón y al plástico que tenía la foto de Dimash. Nunca pensé que iba a hacer eso. A mi edad, pero eso es lo que provoca nuestro kazajo.
Y también les iba a decir, yo no sabía, pero el embajador dijo que el Ministerio de Turismo de Kazajistán nombró a Dimash como embajador de turismo. Y de hecho hay todo un tour en donde te dan paseos por lugares relacionados a él, que tienen que ver con su crecimiento, con su niñez. Ese recorrido se llama Patria de Dimash. Te dan un recorrido por Nur Sultán, por Aktobe y por Almaty, que es la capital cultural, y bueno, por todos esos lugares que tienen que ver en la niñez de Dimash. Entonces está increíble. Ya quisiera yo ir a ese recorrido, ¿verdad? Ojalá Dimash nos diera ese recorrido personalmente, ¿verdad? Yo me apunto. Sí, claro que sí, yo me apunto. Entonces no sabía, así que chéquense, los que están interesadas, chéquense en ese recorrido y gócenlo, ¿verdad? Aparte de que estaba leyendo que Kazajistán se ha convertido en uno de los países más seguros del mundo. ¡Wow! No lo dudo. No lo dudo por el nivel de cultura y hasta de conciencia que tienen. Me encanta que Kazajistán esté brillando después de muchos años y que Dimash sea ese punto de referencia para que conozcamos todos esa hermosa cultura y ese bello país. Pero siguiendo con lo que es realmente este video, ya les había dicho que Dimash ya volteó a ver América Latina. Entonces pues solamente es cuestión de esperar qué pasa con esta cuestión de que el mundo está colapsado para ahorita. Pero no importa, nosotras estamos tan deseosas que no importa que no sea este año, que sea el que sigue, como ha estado pasando, porque creo que toda la gira que restaba la van a posponer para el próximo año, pero no importa. No importa si no es este año, si es el próximo, aquí vamos a estar esperándote con los brazos abiertos a que vengas a dar un concierto, vengas a deleitar a estos dears latinas, que somos un montón, para que sepas que es el público latino. Me encantaría escucharlo cantar una canción completa en español. Digo, ya lo hemos escuchado en redes, que cantó la de Bésame Mucho con Andrea Bocelli, unos pedacitos, y un par de canciones también lo he escuchado cantar en español. Pero se me antojan, en este instante así rápidamente, se me antojan dos canciones que me encantaría escucharlas en la voz de Dimash. No sé, se me antoja la de Perfume de Gardenia. Si no la han escuchado, si no la conocen, póngala. La canta la Sonora Santanera o Javier Solís, que es, igual que Pedro Infante, es de las joyas del México dorado de hace muchos años. Cantantes de verdad increíbles, que ya no abundan en estos tiempos tampoco, pero me encantaría esa canción. Y también una de Pedro Infante, diciéndoles esto, la de Deja que caiga la luna. Sería maravilloso, me encantaría escuchar esas canciones en voz de Dimash y que sea los arreglos que él sabe hacer, como la de Sinful Passion, que hizo una maravilla de canción. Algo así, un refresh. Me encantaría una versión distinta tal vez. Y no sé ustedes, cuéntenme aquí en los comentarios qué canción en español les encantaría escuchar en la voz de Dimash. Aquí platíquenmelo. Eso fue todo, fue un video bastante rápido. Compartan para que los demás conozcan sobre él. Denle like, suscríbanse y nos vemos.